para comenzar esta presentación. Y bueno, en primera instancia tengo el placer de estar esta mañana con todos ustedes, de presentar al doctor Adnan Bashir, investigador del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realmente me siento honrado con tener la oportunidad de presentar al doctor Bashir, quien es licenciado en Física y Matemáticas por el Colegio Gubernamental de Lahore en Pakistán. Realizó sus estudios de maestría, la maestría en ciencias, y es maestro en filosofía por la Universidad de Wadi Hassan y es doctor por la Universidad de Durham en Inglaterra. Investigador titular C del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es autor de más de 65 artículos de investigación, memorias de congresos y libros, especialista de altas energías y teoría cuántica de campos. Y bueno, debo mencionar que el trabajo del doctor Bashir ha tenido una trascendencia a nivel internacional, con la visita a estancias de investigación y congresos en más de 15 países. Ha sido ganador del Premio a la Investigación Científica en el Estado de Michoacán 2012, el Premio a la Investigación por la Academia Michoacana de Ciencias también en el 2012 y recientemente la Medalla al Mérito de la Sociedad Mexicana de Física por su contribución en el área de campos y partículas elementales 2022. Así que bueno, es un gran placer, nos sentimos muy honrados que nos acompañe doctor Adnan en este 35º aniversario del tecnológico de Lázaro Cárdenas. Así que pues bueno, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y un placer en nombre del Instituto Tecnológico y del Departamento de Ciencias Básicas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la introducción tan generosa y también gracias por la invitación a participar en este 35º aniversario del Tecnológico Nacional de México y es un placer para mí poder hablar con los jóvenes, que siempre es un gusto. Como mencionó el doctor Jesús Castañeda, mi nombre es Adnan Bashir. Yo trabajo en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y mi campo de especialidad es la física de altas energías, o también se puede decir física de partículas. El título de mi charla, como pueden ver, es la historia de la materia y la energía. Entonces, voy a empezar a hablar de la composición, el contenido del universo en diferentes formas de la energía y materia que conocemos al día de hoy. Después voy a especificar en qué parte de este espectro voy a estar hablando de manera un poquito más detallada. Aquí, pues, la imagen que ven en la pantalla es de un protón, pero pues vamos a hablar de esta imagen en algún momento de la plática. Pues empezamos. Entonces, aquí, si en este disco podemos representar el contenido de pues, toda la materia y energía que existe en nuestro universo. De manera destacada podemos dividir este contenido en tres partes. Como pueden ver que unos como alrededor de 75% de esto es algo que se llama energía oscura. Sabemos muy poco de qué se trata esto. No sabemos el contenido de esta energía oscura. No sé si tal vez solamente es un tipo de presión negativa o quién sabe qué es.
La única cosa que sabemos es que eso contribuye de cierta manera en la expansión cada vez más acelerada del universo. Entonces hay muy poco que sabe de esta parte del contenido, aunque forma una gran parte del contenido de la energía que existe en el universo. Después hay materia, y hay materia que también hay de pues, dos tipos. Uno es que se llama materia oscura. Ahí pueden ver en la pantalla que es alrededor de 20% del universo. Consiste de esta materia que llamamos materia oscura. Lo llamamos oscura porque no emite luz, no absorbe luz, no tiene interacciones electromagnéticas, entonces no lo podemos ver directamente, pero podemos ver el efecto de eso en términos de en sus interacciones gravitacionales, la curva de rotaciones de las galaxias, etcétera, pues se puede explicar suponiendo que el universo tiene mm, más o menos este monto de esta materia oscura, pero más de eso tampoco sabemos de eso. Después es como alrededor de 5% de materia que no lo dibuje como oscuro, como es más brillante, quiere decir las galaxias, estrellas, um, soles, planetas, todo lo que existe pues, en nuestra Tierra, está hecho de lo que llamamos materia brillante, que brilla, lo podemos ver con nuestros ojos, telescopios, etcétera, porque tiene interacciones, lo que se llaman interacciones electromagnéticas. Ahora, pues antes de comenzar esto, tal vez sería interesante mencionar que cada vez estamos un poco desilusionados con nuestro papel que jugamos en este universo. A lo largo de la historia de pensamiento, pues hemos estado decepcionados. En algún momento en el pasado consideramos que nosotros, nuestra Tierra, era el centro del universo, ¿no? Y pues después con las observaciones a escalas cosmológicas nos dimos cuenta de que no era cierto, no somos centros del universo. De hecho, mucho menos, ni somos centro de nuestro sistema solar, el centro es el Sol. Entonces era un poco de pues, decepción en términos del papel que nosotros jugamos. Pues también consideramos, pues todavía a veces que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero pues existe la teoría de evolución de Darwin que puede no estar muy de acuerdo con esto. Y ahora con la imagen que mostré en la diapositiva anterior, pues ya sabemos que ni estamos hechos de la materia que se usó para crear el resto del universo. La mayoría del universo, más de 95% del universo está hecho de energía oscura y materia oscura, mientras que nosotros y el otro poquito de la parte del universo que sabemos que es universo brillante, está solamente hecho de pues, materia extra, lo que puedo decir, que materia que brilla, que solamente forma el 4 o 5% del contenido completo de la materia energía del universo. Bueno, diciendo esto, podemos pues regresar. Voy a primeramente desechar la parte de la energía oscura. Se sabe muy poco, no es mi campo de especialidad tampoco. Entonces, en la segunda diapositiva solo voy a mostrar la parte que es de la materia oscura y materia que brilla. Entonces pueden ver que en una parte de la pantalla el, este cuadrado es completamente negro, que representa la materia oscura, y hay otra parte que tiene una galaxia espiral. Es una representación de materia que brilla. ¿Eh? Como había comentado que de la materia oscura tampoco sabemos mucho, sabemos poco a través de sus interacciones gravitacionales, y hay
hay ciertas propuestas que qué tipo de contenido puede tener esta materia oscura en el modelo estándar de física de partículas que vamos a estar hablando en el transcurso de esta plática. Sabemos que existen neutrinos. Neutrinos tampoco tienen interacciones gravitacionales, las únicas partículas fundamentales. Y eso puede formar una parte pequeña de esta materia oscura que pues no podemos ver con nuestros ojos ni con telescopios ni interacciones electromagnéticas de ningún tipo. Después hay partículas hipotéticas, hay algunas teorías no comprobadas, son hipótesis que predicen pues, diferentes tipos de partículas que no necesariamente interactúan con interacciones electromagnéticas, pueden ser lo que se llaman acciones o gravitinos o neutralinos, S-neutrinos, axinos y varios de esos, pero todos surgen de diferentes tipos de teorías que no están comprobadas y ni sabemos que estas partículas existen. La única partículas aquí que sabemos que sí existen son los neutrinos, pero estos forman una parte pequeña de esta materia oscura y el resto pues no sabemos de qué está hecho y sus propiedades, mucho menos. Yo voy a estar concentrado más en la parte del universo que vemos. Quiere decir que emite y absorbe luz. Las galaxias, el sistema solar, planetas, todo lo que existe en nuestro universo, en nuestra Tierra también podemos ver nuestros edificios, las mesas, las sillas, etcétera. Y esto tiene pues diferentes niveles, ¿no? Hay cosas grandísimas, pero estas cosas grandísimas al final sabemos de nuestros cursos en la licenciatura y en la prepa y secundaria que está hecho de los átomos, ¿no? Y los átomos están hechos de las partículas más pequeñas que viven en el centro del átomo, que se llaman núcleos, y adentro de los núcleos hay protones y hay neutrones, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos voy a estar pensando que ustedes saben de qué estoy hablando. Pero de manera breve, puedo tratar de recordar en una diapositiva, que es esta. ¿Okay? Aquí podemos ver que en el azul he dibujado un átomo. ¿Okay? Y como este diagrama no está hecho en escala, ahí están escritas las escalas, el tamaño de cada uno de estos elementos. El átomo tiene un tamaño, un diámetro alrededor de 10 a la menos 10 metros o 10 a la menos 8 centímetros. Pueden ver que en el centro hay un núcleo y alrededor hay electrones que, eh, que viven como entendemos ahora, en nube de probabilidades, viven alrededor de este centro. Ahora, este centro no he dibujado otra vez en la escala porque este centro, que es núcleo, ocupa un lugar extremadamente pequeño en el átomo. De hecho, si uno hace un cálculo un poco detallado del tamaño del átomo y tamaño del núcleo, uno puede decir que si podemos imaginar que el átomo ocupa un lugar de como 30 canchas de fútbol, el núcleo será pues solamente una pelota del fútbol. Entonces, como algún científico una vez dijo que en átomo había mucha pérdida del espacio, casi toda la masa o materia que está formado por el núcleo ocupa un lugar extremadamente pequeño dentro del átomo. Entonces, la segunda pelotita, que de hecho es conjunto de varias pelotitas, ahí enseño este núcleo pues, sacado de este átomo y ahí pues muestro que el tamaño de este núcleo es como 10 a menos 12 centímetros. Entonces pueden ver
que en comparación con el átomo, el tamaño del núcleo es como 4 órdenes de magnitud más pequeño, es como 10,000 veces más pequeño que el tamaño de un átomo en su totalidad. Este núcleo, también sabemos de nuestros cursos, que está hecho de lo que llamamos protones y neutrones. Protones tienen una carga electromagnética, carga eléctrica positivas, y neutrones, como indica el nombre, pues no tienen ninguna carga total. Si tomamos uno de estos protones o neutrones y lo enseñamos, eso tiene, de hecho, tamaño aún 10 veces más pequeño que el núcleo. Entonces, sí, el núcleo tiene el tamaño de 10 a la menos 12 centímetros y el protón tiene el tamaño de 10 a la menos 13 centímetros o 10 a la menos 15 metros. Y los que estudiamos física de los protones y neutrones, pues no todo el tiempo podemos estar hablando o usando estas unidades que son un poco incómodas, diciendo que el tamaño es 10 a la menos 15 metros. Entonces, a veces decimos que 10 a la menos 15 metros es una unidad que vamos a llamar como un Fermi. Entonces, el protón y neutrón tienen tamaño de un Fermi, y un núcleo que puede contener varios protones y neutrones puede tener más o menos el tamaño hasta de 10 Fermis. Y como pueden ver que adentro de este protón o este neutrón viven otras 3 partículas. ¿Okay? 3 partículas, lo que llamamos 3 partículas vestidas, y tienen diferente número cuántico de color, y cada una de estas partículas se llama quark. Un protón consiste de 3 quarks como un neutrón, y hasta el día de hoy consideramos que estas partículas no tienen dimensiones, no tienen tamaño, quiere decir que son partículas puntuales. Pero como no podemos hacer experimentos tan precisos, la única cosa que podemos decir es que el tamaño de un quark, lo que podemos decir el día de hoy, debe de ser menor que 10 a la menos 18 metros en el caso que tenga algún tamaño. Pero en todos los cálculos teóricos y su comparación con los resultados de experimentos, siempre consideramos que son partículas puntuales como electrones. Como nuestra resolución no es menor que 10 a la menos 18 metros, la única cosa que podemos decir sobre los electrones y sobre los quarks, que sí tienen un tamaño finito, debe ser 10 a la menos 18 metros, pero para pues, cualquier aplicación o estudio práctico lo consideramos como partículas completamente puntuales, como que no tienen ningún tamaño. Okay. Muy bien. Entonces, como he dicho, que uno puede pensar que el átomo está hecho de electrones alrededor del núcleo, y en el núcleo hay 3 tipos de quarks que viven adentro de los protones y neutrones. Hasta el día de hoy podemos decir que existen pues estos como 12 partículas. ¿Eh? Los que están en la escalera más alta son 6 diferentes tipos de quarks, que decimos que son quarks up, representamos con la letra U, quarks down, quarks strange, quarks charm, bottom y top. Y en la segunda y tercera escalera son electrones y hermanos pesados de los electrones, que llamamos muones y taones, y abajo son las partículas más ligeras que conocemos como neutrinos. Lo interesante es que en este 12 tipo de partículas que he mostrado en diferentes escaleras, ahorita voy a explicar por qué lo puse en diferentes escaleras. En estos 6 quarks, hay 2 de estos quarks que son quark up y quark down, que están representados por la letra U y D, forman parte del protón y neutrón, viven en el protón y junto con el electrón hacen los átomos. ¿Okay? Eso es interesante, entonces, que más o menos podemos explicar casi todo el mundo que brilla solamente con estas 3 partículas
que consideramos que son fundamentales, es quark up, quark down y el electrón. A grosso modo, como había mencionado, que decimos que las partículas que están encapsuladas en este círculo rojo son los que llamamos quarks. Son 6 diferentes tipos de quarks, pero son los 2 que son más importantes en el sentido de que forman parte de la mayoría de la materia que vemos en el universo brillante. Y después hay leptones que están en las 2 escaleras de abajo, y estos también son 6 en números, deben ser 6 y 6 los dos para preservar ciertas propiedades de la teoría. Entonces uno puede pensar que pues la materia que conocemos consiste de esas 2 partículas fundamentales o elementales, pero también sabemos que existen para cada de esas partículas una antipartículas. Entonces uno puede decir que no son 12, perdón, si no son 12, son 24, y aparte hay partículas que llevan las fuerzas o interacciones que existen entre estas partículas fundamentales, y más adelante, en la próxima diapositiva, vamos a hablar un poquito más de esto. Ok, muy bien. ¿Por qué lo puse en 3 diferentes escaleras? Voy a estar hablando pronto de diferentes tipos de interacciones que toman lugar entre estas partículas. Los que están en escalera más abajo, que son los 3 neutrinos, solo participan en un tipo de interacción que es la interacción débil, una interacción fundamental. Los que están en la segunda escalera, que son los electrones, muones y taones, pueden participar en 2 diferentes tipos de interacciones, que son interacciones débiles y también interacciones electromagnéticas. Y los que han llevado los cursos de ingeniería eléctrica, pues sabemos que los electrones forman una parte importante de los circuitos eléctricos. Toda la corriente electromagnética es por el movimiento de los electrones en los conductores, y también semiconductores y aislantes juegan un papel muy importante en toda la ingeniería eléctrica, y estos electrones también son partículas fundamentales, pero aparte del electromagnetismo también forman parte de las interacciones débiles. Los que están en la escalera más alta, que son 6 quarks, participan en 3 diferentes tipos de interacciones, que son interacciones débiles, interacciones electromagnéticas, y también los que son interacciones fuertes. ¿Qué son estos? Esto voy a estar hablando en próximos 2 acetatos o diapositivas, mejor dicho. Ok, entonces toda la materia en el universo que brilla pues consiste de todo lo que ven ustedes en frente de ustedes. Es otra manera de ver el mismo dibujo. Hay 6 diferentes tipos de quarks que están en la parte naranja, abajo en la parte pues, verde y azul. Son los 6 leptones. Y aquí también he mostrado, tal vez si lo puedo dibujar, lo pueden ver. Voy a ver si lo pueden ver. Estas 4 partículas, que estos son los fotones, estos son las partículas Z y W, y estos son los que llevan la fuerza. Y como esta plática es alrededor del pues, la origen y la historia de la materia, y de otro modo también pues, de la materia, puedo decir eh, eh, que de manera equivalente puedo usar la palabra de la masa, de dónde viene todo el peso, la masa o materia del universo. Aquí podemos ver que eso viene de una partícula que es bastante pues, interesante en sus propiedades, que se llama partícula Higgs. De hecho, esta partícula se descubrió en 2012, y en el 2012 mismo los que habían propuesto la existencia de esta partícula en los 60 ganaron el premio Nobel. Okay. Entonces, en el lado derecho, pues ahí he puesto que hay diferentes tipos de fuerzas. Hay electromagnéticas, fuerzas débiles, que son responsables de lo que se llama radioactividad,
y también en fuerzas nucleares débiles juegan una parte importante. La creación de energía nuclear en parte depende de interacciones débiles. Después hay interacciones fuertes que nos dice de la estructura del núcleo, de protones, neutrones. Y después tenemos esta fuerza de gravedad, que de hecho todavía no sabemos si es una fuerza fundamental o no, en el sentido de que todavía no está comprobado que esta fuerza existe entre dos partículas elementales a nivel experimental. Ok, entonces, pues antes de que pues hable un poquito más de estas interacciones y generación de la materia alrededor de nosotros o generación de masa, creo que en una parte, pues me gustaría hablar de qué es una partícula Higgs y cómo es que una parte de esta materia o masa está generada por esta partícula que es la partícula Higgs. ¿Ok? ¿Qué hace esta partícula Higgs o qué tipo de existencia tiene? Eso, de hecho, eso es un poco sutil de aprenderlo. Realmente uno puede pensar que es como un, un campo de fondo que existe en todo el universo. Es como pueden pensar que como si fuera una piscina ausente del agua, y si uno llena del agua, sigue siendo la misma piscina, pero podemos decir que tiene un campo de agua o un fondo de agua en donde la estructura del vacío de la piscina se cambia cuando está presente el agua, porque pues eso es un material con viscosidad más grande que el aire o el vacío en general. Entonces, este campo de Higgs que está permeado en todo el universo, lo que hace es que cambia el vacío del universo, que el vacío ya no se queda el vacío tal cual, aunque no lo podemos ver alrededor de nosotros, pero todo el tiempo está presente un campo de Higgs. Y matemáticamente voy a tratar de pues, no usar muchas pues, ecuaciones, pero en términos de una representación matemática se quiere decir que hay un campo de Higgs que tiene un valor esperado del vacío distinto de cero. Quiere decir que este campo está permeado en todo el espacio en todo momento. ¿Okay? De hecho, está representado por algo que se llama un potencial, que pues, seguramente estudian potencial electromagnética, ustedes estudian también pues, el potencial de Coulomb. Aquí en este sentido existe un potencial de la partícula Higgs y muchas veces en la literatura se representa como, lo llamamos como un gorro pues mexicano, ¿no? Un Mexican hat. Y este potencial de este tipo lo que hace es que el campo de Higgs o esta pelotita que pueden ver, esto es un campo de Higgs, puede mover alrededor de este círculo sin gastar ninguna energía, o también puede tratar de tener esta vibración que sube y baja en este potencial. La parte que sube y baja, pues para hacer esto uno necesita pues cierta energía. Y eso se convierte en la masa de una partícula. ¿Ok? Y eso es pues bastante interesante. Déjenme ver cómo lo puedo cambiar esto. Uy. Mm, Ok. Yo creo que pueden ver otra vez, ¿no? La presentación. Muy bien. Entonces, este grado de libertad de esta partícula que puede subir y bajar se manifiesta en la existencia de una partícula que podemos ver en el experimento, y eso es lo que se llama partícula Higgs. Pero el campo de Higgs en general lo que hace es que funciona como un obstáculo. ¿Okay? Entonces podemos decir que
como en un salón, si hay mucha gente presente y si alguien entra y quiere entrar de una puerta y quiere llegar a la otra puerta, em, siente resistencia. Ya no es tan fácil para él cambiar por este mar de gente que llena todo el salón. Entonces, se siente pesadez en pasar por un lado a otro lado y así pues decimos que genera como un peso o una masa efectiva que se le hace más difícil ir de una parte a la otra parte. Es lo mismo que cuando estamos en una piscina llena del agua, mover de una parte a otra parte es más complicado en comparación o en contraste con cuando no hay agua presente. Entonces eso resulta, la presencia de esta partícula Higgs, una masa efectiva de esta partícula, que eso es este dibujo que representa que la presencia de gente alrededor adquiere una masa efectiva. ¿Okay? Entonces, todas las partículas, por ejemplo, un electrón, tiene una masa que pues, los ingenieros lo saben, que es alrededor de un medio MBs. ¿Okay? En unidades de MBs es solo un medio, 0.51 MB entre C cuadrada. Y esta partícula, este electrón adquiere esta masa por la presencia de este campo de Higgs. ¿Sí? Ya que hablé del Higgs, voy a hablar un poquito de las interacciones que existen entre estos diferentes tipos de partículas y eso es importante posteriormente para enfatizar que la masa generada, lo que vemos en el universo que brilla alrededor de nosotros, contiene muy poca parte que está generado por la partícula Higgs. Aunque pues cuando se descubrió en 2012, cuando se había propuesto, cada vez se hace mucha publicidad que esta partícula es lo que genera masa del universo, pero vamos a ver que genera solamente 2% del 5% de la masa que existe en el universo brillante. Entonces, para explicar eso y para entender eso, sería importante hablar un poquito de las interacciones. Existen interacciones electromagnéticas que pues están en las corrientes electromagnéticas o dos átomos cuando se acercan uno al otro, hay fuerzas de lo que se llaman fuerzas de Van der Waals y estas son fuerzas electromagnéticas. Um, Existen también las fuerzas de interacción fuerte que están entre los quarks, por lo tanto, unos 3 quarks viven encerrados en un protón o un neutrón por las interacciones fuertes y cuando uno junta dos neutrones, dos protones, un protón y neutrón, también existe interacción entre ellos, que es interacción fuerte. Y hay fuerza de naturaleza muy débil que eso hace que muchos elementos alrededor a través del proceso de decaimiento o radioactividad se convierten en núcleos menos pesados. Y después hay gravedad, que como había mencionado, que eso pues sabemos que existe en las escalas grandes. Y hay partículas, aquí por ejemplo hay partículas de luz que llevan la fuerza electromagnética o el campo electromagnético. Hay gluones que llevan la fuerza fuerte. Hay partículas de tipo Z y W que están responsables de transmitir la fuerza débil. Y hay lo que pensamos o llamamos como gravitones, que llevan la fuerza gravitacional, aunque pues no sabemos de manera definitiva de su existencia todavía. Entonces, en este momento he hablado de todas las partículas que conocemos, todas las interacciones que existen entre ellos, de la partícula Higgs que genera masa a nivel fundamental. Y en este momento tal vez sería interesante mencionar que todas estas partículas, la física que existe entre ellos, las interacciones que existen entre ellos,
y cómo todo esto contribuye al orquesta de este universo, está descrito por un modelo muy bien establecido que, perdón, que esto es una teoría establecida que se llama modelo estándar de partículas, campos e interacciones. Entonces, este modelo estándar es un formalismo matemático que contiene todas las partículas y describe todas las interacciones y las predicciones de estas interacciones en todos tipos de situaciones reales en donde están participando estas partículas. Eso fue dado por tres científicos famosos. Uno es en el medio, es que se llama Weinberg, Glashow y Salam. Uno de estos científicos, el Glashow, ha venido varias veces a México y también forma parte del comité internacional de un centro internacional que se llama Mesoamerican Center for Theoretical Physics, que está fundado en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Y ellos ganaron el Premio Nobel de 1979 para proponer este modelo estándar de partículas. Uno de los científicos de la izquierda, que es de origen pakistaní, Abdus Salam, ha dicho que un famoso dicho de él, que es pensamiento científico y su creación es la herencia compartida de toda la humanidad. Entonces, realmente no importa si venimos de Europa, venimos de Estados Unidos, de un país de tercer mundo, si vivimos en Morelia, Uruapan o Lázaro Cárdenas, todos tenemos derecho a este proceso de creación científica y el pensamiento científico, y realmente cada quien puede contribuir a nivel más alto que se puede. Y realmente los tres que ganaron este premio Nobel es un ejemplo de eso, porque son de diferentes países del universo y llegaron a la misma teoría. Bueno, como había dicho, que la presencia de la partícula Higgs lo que hace es que genera como muy poquito, como solo unos 2% de la materia visible que vemos en este universo, que brilla. Entonces uno puede preguntar de dónde viene el, 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 el resto de la masa. Y eso viene realmente de las interacciones fuertes que existen dentro de un protón, dentro del núcleo, dentro de un neutrón. En este caso, no necesitamos una partícula Higgs o una existencia de alguna partícula externa, sino que las interacciones mismas cambian el vacío que existe dentro de este protón y este neutrón, y si podemos representar eso como un protón y un neutrón, y estas personas representan como cada uno de los quarks, pero cuando estos quarks están caminando o moviendo dentro del protón y neutrón, sienten la misma pesadez por el cambio del vacío que existe dentro del protón y neutrón y adquieren una masa. Pero esta adquisición de masa es extremadamente grande en contraste con lo que se adquiere a través del mecanismo del Higgs. Pues esto es el dibujo que estaba presente en la primera diapositiva cuando empecé. Entonces esto representa un protón y estos son los quarks que viven adentro, y estos condensados que aparecen y desaparecen, que son formados de partículas virtuales, estos son que cambian la naturaleza del vacío dentro de tal manera, y si estos quarks adquieren una masa de solo 5 MeV por el proceso de Higgs, las interacciones fuertes amplifican estas masas como 100 veces más, y adquieren cada uno de estos una masa de 300 MeV por estas interacciones fuertes, y eso es una adquisición enorme.
quiere decir que una de estas tres partículas que tienen solo masa de alrededor de 10 MeV, pero a través de estas interacciones dentro de un protón y un neutrón, hacen que el protón mismo tiene masa 100 veces más que estas partículas conjuntas. ¿Okay? Entonces, esto es una contribución enorme. Y esta idea había venido al principio en 1961, 62 y 73 por trabajo de pues, alguien que se llama Nambu, un científico japonés, y su estudiante John Alessinio, y ellos propusieron un modelo que se llama el modelo de Nambu-John Alessinio, que todavía de hecho es muy famoso y muy interesante, que primera vez explicaron por qué se genera masa de un protón y un neutrón y un núcleo y el átomo en su totalidad de manera mm, tan abrupta o tan grande y tan notable. Y por sus trabajos que él había hecho en los 60, Nambu obtuvo una parte del premio Nobel, mitad del premio Nobel en 2008 en física de partículas. Okay. Entonces, la idea es, como hemos dicho, que hay quarks up y down que interactúan con un campo de Higgs y adquieren una masa de 5 MeV, pero después estas partículas, a través de interacciones fuertes, perdón, a través de interacciones fuertes, eh, em, adquieren una masa enorme, como 200, 300 veces más grandes, y por lo tanto generan una masa enorme de un protón. ¿Okay? Entonces, la idea es esto, que las interacciones fuertes, que a veces lo llamamos interacciones de QCD, pues estas interacciones tienen el nombre de cromodinámica cuántica y lo representamos con la abreviación QCD. Entonces, casi toda la masa del universo luminoso, casi 98%, de hecho, está debido a estas interacciones fuertes. Solo voy a tratar de hacer una conexión entre la energía y la masa, como la plática es sobre las dos cosas, energía y la masa. En 1905, el trabajo de Einstein, que de hecho estaba escrito en el idioma alemán, y el título se llama ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético? En este artículo, él menciona explícitamente que la energía y la masa es algo que se puede intercambiar. Si ustedes recuerdan, hay una ecuación famosa de Einstein que nos dice cómo se hace. ¿Alguien recuerda de qué es esta ecuación? Bueno, sí, sí, perdón. Bueno, eh, eh, esta ecuación es lo que se conoce como E igual a mc cuadrado. E es la energía y es la masa. Entonces uno puede convertir la energía en masa de las partículas, a veces partículas virtuales y a veces partículas reales. Una vez estuve en una plática de un, un, un- un premio Nobel que se llama Frank Wilczek, que ganó el premio Nobel Física de Partículas en 2005, y él nos dijo de un chiste, una broma, que se puede llamar esto como la segunda ley de Einstein. M es igual a E entre C cuadrado. Si ustedes leen el artículo original de Einstein, la manera que él escribió la ecuación era masa en términos de energía. Escribió como M es igual a E entre C cuadrada, aunque el día de hoy la ecuación se conoce más como E igual a mc cuadrada. ¿Y por qué lo llamamos la segunda ley de Einstein?
porque él habló de algunos técnicos como que no sabían mucho de la ley de electricidad, entonces tenía un manual en donde el potencial igual a corriente veces la resistencia estaba escrito como primera ley de electricidad y como segunda ley de electricidad lo describen simplemente cambio el orden de esta ecuación, llevan la resistencia a otro lado, pero en vez de decir que solamente es un cambio de manera de escribir, en su manual está escrito que es la segunda ley de electricidad, aunque es la misma ley. Entonces, si seguimos la misma regla, pues esta ley que describió Einstein en su artículo se puede llamar como segunda ley de Einstein o segunda ley de, de la, de la relatividad especial. Entonces, eso lo que indica es que el contenido de energía se puede convertir en la masa. Más o menos lo mismo pasa adentro de un protón. Si uno hace simulaciones verdaderas basándose en un cierto modelo de estas interacciones, uno puede ver que el contenido de la energía está presente en el campo gluónico. Recuerda que había hablado de las partículas gluones que intermedian la fuerza fuerte. Entonces, si uno hace una simulación del contenido de energía en este campo gluónico, esto está hecho por un grupo de investigadores en la Universidad de Adelaide y de hecho eso es de hace muchos años, hace más de 25 años. Y esto es la densidad de energía contenida en el campo gluónico sin la presencia de ningún quark. ¿Ok? Entonces, estos son tan energéticos que cuando uno pone aquí los quarks ligeros, que son quarks up y down, que solo tienen masa de unos 3 o 4 o 5 MBs, interactúan con este mar de energía y adquieren una masa muy grande, usando, pues es el mismo concepto de Einstein, que el contenido de energía se convierte en la masa de estas partículas masivas. ¿Eh? Entonces, esto es algo bien interesante. Ahora, si en este mar de gluones o este mar de una densidad de energía pongo un par de quarks, un quark up y down, eso interactúan con este campo, en este mar que pueden ver como um, un mar rojo. Ven que cuando estos quarks se quieren separar uno del otro, la energía contenida, que es extremadamente grande, no los deja separarse y estos quarks se pueden mover solamente a las distancias de un pión. Un pión está hecho de dos quarks, pero nunca pueden salir de eso. Entonces, no solamente que estos quarks adquieren una masa enorme por la presencia de este mar de energía o mar de gluones, pero esta adquisición de masa o esta interacción es tan fuerte que existe, no deja que se separen estos quarks y que se pueden ver de manera individual en la realidad. Pueden ver que se construye como que un tubo entre los quarks cuando se quieren separar, y este tubo tiene un diámetro fijo. Y eso quiere decir que existe un potencial entre ellos que de hecho crece linealmente. ¿Ok? Entonces, un potencial que crece linealmente es más o menos, es como un potencial de un oscilador armónico que no crece linealmente, eso crece como de manera cuadrática, pero quiere decir que cuando quarks quieren separarse, la energía no los deja separar, la interacción atractiva no los deja separar, y no solamente es que se quedan confinados por este potencial que crece con la distancia, pero también que adquieren una masa enorme. Ok, ustedes pueden hacer una comparación con la interacción colómbica que estudian en sus cursos de electromagnetismo, en donde el potencial es de tipo 1 entre R, quiere decir que cuando las distancias son grandes, el potencial entre las partículas decrece. ¿Ok? Pero en caso del quarks, esto es lo que crece.
en la realidad de un protón y neutrón, que no son hechos de 2 quarks, sino que son hechos de 3 quarks, la interacción existe entre pues cualquiera de estos quarks, ¿no? O sea, aquí me puedo dibujar mucho en color verde porque pues este mar está hecho de color rojo. Entonces hay estos quarks que viven dentro del protón, pero cuando quieren separarse adquieren mucha masa dentro del protón y tampoco pueden separarse. Entonces, generación de masa y el hecho de que están siempre confinados viene juntos. ¿Ok? Entonces, es una interacción fuerte. Es bien importante lo que está pasando dentro de un protón, dentro de un neutrón, es lo que es responsable de, de de una enorme producción de masa que está en este universo luminoso que conocemos. Entonces, regresando al contenido de la energía del universo, voy a tratar otra vez de enfocar en esta última parte de la charla, que yo he enfocado solamente en este 5% del contenido de la energía completa del universo, la energía que brilla. Y en este 5% hay dos diferentes mecanismos de producir la masa que vemos alrededor de nuestro universo. 2% de esta es por el proceso de Higgs, que se convirtió en una noticia importante en 2012 y por el premio Nobel de 2012. Pero por otro lado, hay otro mecanismo que es responsable de como 98% de la masa de todo el mundo luminoso. Y en eso es lo que hago, pues mi grupo de investigación dedica a producción o cómo surge este 98% de la masa del todo el universo luminoso. Nosotros pues trabajamos con la teoría de las interacciones fuertes, que más o menos se conoce, pero no tan bien, entonces necesita pues investigación. Si algún momento alguno de ustedes quiere animarse, están bienvenidos a formar parte de nuestro grupo de investigación, que pues no es solamente en nuestra universidad, pero a nivel estatal, nacional e internacional, y en donde hay mucho trabajo que todavía es por hacer, pero resumiendo que eso explica alrededor del 98% de la masa del todo el universo luminoso. La gran parte de la investigación que se hace en varias universidades es a nivel teórico, porque para estudiar a nivel experimental, para verificar las teorías y sus consecuencias, uno necesita laboratorios muy grandes y a veces estos son solo pocos en algunas partes de nuestro mundo. Y algunos están en Estados Unidos, algunos están en Europa, algunos en Asia, pero son pocas. Entonces, pero hay un intercambio de ideas, los teóricos proponemos teorías y los experimentos verifican cuáles son las razones de la generación de esta masa y por qué son los quarks que están confinados y si hay situaciones en donde se pueden desconfinar o no. Solo para terminar la charla, voy a mostrar este laboratorio que está en el estado de Virginia, en Estados Unidos, que se llama el Laboratorio Nacional de Jefferson. Aquí no se puede ver de manera muy clara, pero hay un túnel debajo de esta parte, un túnel de tipo como un elíptico, en donde electrones dan vueltas, es como de 2 kilómetros, dan muchas vueltas varias veces en un campo magnético y adquieren energías grandes y después chocan con unos protones que están en cierta parte de estas instalaciones y traen información de lo que está pasando adentro del protón y nos dan información sobre el patrón y el mecanismo
de la producción de esta masa enorme y por el hecho de los quarks están confinados dentro del protón y neutrón. Y últimamente han hecho investigaciones muy importantes. Este laboratorio, próximos 10 años, vamos a tener datos más precisos y hay propuesta de otro laboratorio que también se va a construir en Estados Unidos, en donde vamos a estudiar esta producción de masa de manera más profunda y más clara. Entonces, al mismo tiempo que se hacen los experimentos, también hay necesidad de entender la teoría de mejor manera para la misma explicación. Y con esto voy a terminar mi charla y muchas gracias por su tiempo, por la invitación nuevamente a doctor Jesús Castañeda y por escuchar esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una bonita tarde. Gracias por la invitación, maestro Jorge. Muchísimas gracias, doctor Adnan. Y bueno, creo que dejamos un espacio, ¿sí? Si usted está de acuerdo, para algunas preguntas. No sé, maestro Jorge, maestra Yadira, algunas preguntas que puedan tener los alumnos. Adelante, por favor. Nosotros ya no tenemos, ya se retiraron mis alumnos porque ya es hora de salida, pero no tenemos preguntas. Muchas gracias, maestro Jorge. No sé si en el centro de información, por allá tengan algunas preguntas, algunas dudas para el doctor Bashir. No, al parecer no, doctor. Gracias. Al contrario, agradecerle a todos ustedes el apoyo por haber traído esta información. Si me permiten leer el reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, otorga el presente reconocimiento al doctor Adnan Bashir por haber impartido la conferencia La historia de la materia y la energía, la cual fue realizada el día 11 de octubre del año en curso, en el marco del 35º aniversario de nuestro instituto, celebrado del 10 al 14 de octubre del 2022. Firma Ramón Tocabriola, director del Tecnológico de Lázaro Cárdenas. Muchísimas gracias. Pues aquí el público de presentes, un aplauso para el doctor. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues, doctor Jesús, si nos pudiera compartir sus diapositivas para que si alguno de los muchachos desee o esté interesado. Sí, perfecto. Voy a pasar mi presentación a doctor Jesús Castañeda y él puede pues después compartir con todos ustedes, con los estudiantes y los profesores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Muchas gracias, doctor Adnan Bashir. Ha sido, como siempre, un gran placer saludarlo. Y bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias, maestro Jorge, y al Departamento de Ciencias Básicas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bonita tarde. Hasta luego.